Esta es la actividad 2.1 de LAVA, chicos. Vamos a empezar, por favor. En la actividad 2.1 de LAVA está auditando la base disponible en el puesto de primera categoría, ¿ya? Eso vamos a ocupar hoy día. Profe, ¿está visible que sí, ya no está se visible. ve? ¿Ya? Sí, lo traté de pedir y no hay verdad que no. Porque es mucho más fácil. Dígame. No, 2.1. Que solo aparece la 1. Ahí, revisa de nuevo. Rápido porque la vimos bastantes veces en la primera actividad, ¿ya? En puesto de primera, ¿ya? Como base imponible. Ya, principalmente quiero pasar cómo se audita una base imponible. No cómo se hace, sino que cómo se audita, ¿ya? La 2.1, sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se audita una base líquida disponible o renta líquida disponible dependiendo del contribuyente? ¿No es cierto? Ya sabemos cómo calcular una base líquida disponible o una renta líquida disponible, ¿ya? Entonces, aquí mi idea es desarrollar cómo se audita. Primero, ¿qué es lo primero que ustedes tendrían que ver para auditar una base líquida disponible? Ya, ok, tener los estados financieros, ¿no es cierto? Tener los estados financieros. ¿Ya? Para validar la información, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? Si estamos revisando la base líquida o renta líquida, tendríamos que tener el punto y la clave del servicio, ¿no es cierto? Y clave del servicio. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tendríamos que tener? Estamos auditando, no estamos desarrollando. ¿Los formularios? La información de la actividad regionalista regida. Ya, ok. Información de régimen. De tipo de régimen, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Tendríamos, como estamos auditando, se supone que ya se presentó la venta, ¿no es cierto? Entonces, hay otra persona, en este caso el contador a cargo, que tendría que haber presentado la base líquida o la renta líquida, ¿no es cierto? Entonces, solicitar la base líquida o renta líquida presentada, ¿no es cierto?, ante el servicio. ¿No es cierto? Habría que solicitar las notas explicativas. Exacto. Entonces, verificar si hay notas u observaciones en el servicio, ¿no es cierto?
la cuenta y eso. Ah, claro, desde el punto de vista de gasto rechazado. Ajá. Ya, O ahí monetaria. podríamos verificar notas explicativas de los estados financieros para ver temas de, por ejemplo, gastos rechazados, ¿no es cierto? Y para las correcciones monetarias igual nos van a servir que nos explican. Sí, sí. Dame un segundo, voy a subir un poquito. Y aquí, y verificar cálculos. De corrección monetaria. Pero también nosotros como auditores también tendríamos que recalcular, ¿no es cierto? Digamos, tendríamos que ver, recalcular o revalidar ¿qué cosa? Las correcciones monetarias, por ejemplo. Las decisiones tributarias. Sí, corrección monetaria, depreciaciones, castigos o mermas, y por supuesto en sí la base líquida o renta líquida, ¿ya? Todo depende del régimen que estamos viendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tendríamos que pasar para revisar y auditar una base líquida o renta líquida, ¿ya? Como les decía, no voy a volver a pasar cómo se calcula una base líquida porque la hemos visto muchas veces, ya les subí harto ejercicio de cómo hacer una base líquida, ¿ya? Ahí lo pueden volver a repasar y todo, ¿ya? Pero lo que a mí me importaba es pasar en este punto cómo se audita una base líquida o una renta líquida. ¿Alguna otra cosa que puedan ver y que no está aquí? ¿No? Por ejemplo, observar si está observada la renta en el servicio. Ah, y lo otro, no menor, verificar o validar DJ de base línea imponible, ¿no es cierto? Pero eso lo tendríamos que hacer cuando estamos auditando la base líquida disponible o cuando estamos auditando la regla de circulación. Es que para validar la base líquida se supone que tú cuando estás revisando la base líquida, la revisas con el formulario 22. Y eso tiene que estar íntimamente ligado con las DJ. Entonces, tú revisas la base líquida con el formulario 22 y además las DJ. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas tienes que revisar. ¿Ya? Eso. Porque puede que también, en base a esto, puede que el servicio tenga alguna observación. Por ejemplo, la DJ en base líquida tenga 100.000 y declaraste en el formulario 22 1 millón. Creo que habría que verificar igual las cartolas bancarias para ver si hay gastos efectivamente pagados y cosas así. Porque la 14.3 es con gastos efectivamente pagados y los ingresos efectivamente recibidos. Entonces habría que revisar la cartola bancaria. Pero ahí entraríamos a auditar estados financieros. Entonces, lo que podríamos, ahí tendríamos que ver en esto, en las notas explicativas, ver, por ejemplo, ahí los estados financieros, ahí lo más probable es que esté algún análisis de cuentas de proveedores, de anticipo proveedores, de clientes,
¿Por qué? Porque en tributaria nos vamos a centrar solamente en la parte tributaria. En la parte de estado financiero también podríamos abarcar un poquito de tributaria, que es distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estado financiero, aparte de la parte financiera, valga la redundancia, estamos revisando el sistema de control interno. ¿Y cómo? Para disminuir el tema de los riesgos. Entonces, pero aquí, al verificar las notas indicativas de los estados financieros, vamos a poder ver el tema, ahí si quieren lo podríamos agregar, los saldos de cuentas de pasivo y activo, ¿ya? Que también tendrían que estar como en las notas explicativas. Por lo tanto, en base a eso podríamos validar cuáles son los pagados, lo efectivamente pagado o no. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Ya. De todas maneras, en esta parte, les voy a abrir aquí. Aquí en esta parte están estos dos archivos, el 2.11 y el 2.12, que son estos archivos que yo bajé. ¿Ya? Aquí están los desarrollos, 14 de 3, 14 de A. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Como les decía aquí, como ya vimos los impuestos en la base disponible, no lo vamos a determinar tanto porque de verdad que es como nos vamos a demorar mucho con esto y ya lo hemos visto. ¿Queda alguna otra duda? ¿No? Voy a esperar un ratito para que copien ahí, ¿ya? Lo que yo escribí en la pizarra. Revisen los casos, por favor. ¿Ya? Les voy a dar unos minutitos para que lo revisen y después aclaramos dudas. ¿Ya? Hagan grupos para revisar. Les voy a dar hasta las 15 minutitos. Hasta las 14:25. ¿Ya? Grupos de 3 o de 4. ¿Ya?
con Y. No, pues Sino la que cantidad es como tomó, sí, tomó el capital propio. Dame un segundo. Claro, tomó el capital propio y en base a eso sacó el 10%. ¿Ya? Ahí tendríamos que, lo voy a poner en celeste, ¿ya? Ahí tendríamos que calcularlo en base a qué. Al resultado según balance financiero. Con el 27%. Ahí sí. Esa sería la provisión de impuesto a la renta, 44 millones, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tendría que ser el total agregado, en vez de provisión a la renta de 10 millones, tendría que ser con 44, ¿ya? Eso, ¿ya? Aquí lo tomó como el valor te da, como antecedentes, te da impuesto a la renta de 10 millones. Y ese 10 millones lo calculó el 10% del capital propio, ¿ya? Pero como estamos en una 14A, no tendríamos que sacar el 10%, ¿ya? Sino que el resultado son un balance. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya. ¿Otra cosa más? ¿Es también que estén las multas fiscales actualizadas en el 14A? Sí. Ya, ok. La provisión. Deudores incobrables. ¿Está bien? Sí. Ya, ok. Dígame. Hay una corrección monetaria del PPM, sí, eso mismo estábamos hablando. Sí. De PPM faltaría acá, ¿no es cierto? Faltaría acá. Entonces, ¿cuál sería la corrección monetaria de los PPM? 27.940. Lo ponemos al ladito ya para no afectar el cálculo que hicieron ahí. Ya. Entonces serían 27. ¿Cuánto es? 940. 27.940. 27,940. Ya, entonces calculamos aquí. Traspasamos todo eso y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Creo que tengo una duda igual de cómo calcularon la corrección monetaria de Creo que los 44 millones, ¿cómo lo pasan? Los 44 millones no se fue de. ¿Se acuerdan que cuando uno, cuando está la provisión de impuesto a la renta, el contador lo calcula en base al resultado del segundo balance, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, se calcula con los 163 millones, ¿ya? En este caso, como es 14A, es un 27%, y ahí sería el 44 millones, ¿ya? Tendrían 55 millones. Profesor, Dígame. tengo una duda en cómo calcularon la corrección monetaria de ese. Porque solo sale el monto así. A ver, Igual ya. se supone que es un ejercicio, entonces era lo mismo.
Sí, pero veamos con su monetaria de existencia. Es el monto así puesto nomás. Ya. No hay cálculo ni nada. Entonces no sabemos por qué método fue calculado. Porque tenemos el método del arrastre, de contra del primer semestre y el de contra del segundo. Entonces, si no tenemos información de cómo la calcular, no podemos saber si está bien calculado. Ah, te lo da como valor. Sí. No te lo da así como. Y la corrección monetaria activo fijo, no, o sea, ahí está calculando. La corrección monetaria es Sí. está calculando. Pero la existencia no está en la existencia de diferentes métodos de cálculo, Sí. entonces no podemos saber si está bien calculada o si la calcularon con el método que corresponde. Ya. Pero aquí tampoco, a ver, dónde estoy buscando, ¿cuándo fueron compradas las Es que no hay existencias? fecha tampoco. Tampoco hay fecha, por eso. Entonces lo que podríamos observar es que ahí, si estamos haciendo una auditoría, mantener eso, pero decirle que es una observación sin opinión. Claro, de que no tenemos Que nos falta información. la suficiente información. Ajá. ¿Ya? Para validar este monto, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que hay varios tipos de observaciones dentro de una auditoría? ¿Ya? Ya. Entonces, tendríamos Ahí, por ejemplo, caeríamos en el tema de, si estamos en un proceso de auditoría, el gerente tendría que preguntarle a la persona encargada del bien y validar con la tarjeta de existencia y todo el cuento. ¿Ya? Entonces, para ver el tema de proceso monetario. ¿Ya? Eso. Entonces, sería 163. Aquí igual sería el mismo beneficio. No podemos No. cambiar. No ¿Sí o debería no? cambiar. Espera, Sí, pues debería cambiar, profe, sí. porque cambia la base. Ah, no. Cambia la base. Dame un Debería segundo. cambiar el beneficio completo. Entonces, 14A revisada, le voy a colocar.
Ya chicos, entonces ahí tendríamos el valor, siendo y dando la observación de esta, ya de la corrección monetaria de existencia, porque no tenemos la suficiente información para validar si efectivamente corresponde esa corrección monetaria, ¿no es cierto? Ya tendríamos ese valor. Esto lo voy a subir ya a la baja. ¿Ya chicos? Profe, ¿puede venir? Esperen un momento. Entonces elevaba, abajito dice diurno, ¿ya? Es lo que estamos desarrollando acá, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Quién me pedía que escribiera? Ya. En este valor que se tenía de 10 millones, se supone que lo tomaron del capital propio, pero la provisión se saca en base al resultado, ¿no es cierto? En base al resultado del ejercicio. ¿Ya? Y eso es el resultado antes de impuestos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Esos 163 millones 685,378 hay que quitarle porque ese resultado está con la provisión, ¿no es cierto? Está con esa provisión de 10 millones. Habría que restarle los 10 millones acá. No, perdón, sumarle, porque está disminuyendo un gasto. Sumarle los 10 millones y serían 173,685,378. Y este sería el resultado antes del impuesto, ¿no es cierto? ¿Entienden lo que estoy explicando, chicos? Ya. Este es el resultado antes del impuesto. Y con este valor se saca el 27%, que sería para el 14A. ¿Ya? ¿Cuánto es? Son 895,050. Ese sería el valor del impuesto de la provisión. ¿Ya? El valor de la provisión va a depender del resultado antes del impuesto y del porcentaje. ¿Ya? Puede ser que sean 100 millones, pueden ser 1.000 millones, pueden ser dependiendo del resultado antes del impuesto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que se está haciendo aquí? ¿Sí? Ya. Vuelvo a explicar. Este resultado del ejercicio que tenemos es después del impuesto. Yo quiero volver a calcularlo porque está mal calculado aquí, en la base líquida, que nos toma como 10 millones. ¿No es cierto? Entonces suponemos que ese resultado según balance, que es balance 8 columnas, ¿ya? Tiene los 10 millones, por lo tanto, como pérdida. Por lo tanto, para anular ese efecto, saco los 163 millones más los 10 millones, te queda un resultado antes de impuestos de 173 millones. Y a eso se le calcula el 27%. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, en base a eso, en este caso tendríamos que tener
Por lo tanto, el resultado después, resultado según balance de 8 columnas, ¿cuál sería, chicos? Chicos, ¿cuál sería el resultado según balance de 8 columnas? Si tenemos antes del impuesto 173 millones y el impuesto de 46, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Tendrían los 173 millones menos los 46 millones. ¿Se entiende? Sí. Sí, pues porque el resultado antes del impuesto, el impuesto va a ser una pérdida. Va a disminuir tu resultado. ¿No es cierto? Entonces, 173 millones menos los 46 millones, ¿cuánto sería? 126. 326. ¿No es cierto? Entonces, este es el valor que tendríamos que tener acá. Aquí en este de aquí. Tendrían que ser 126, 790, 326. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Ya? Y este valor tendríamos 46 millones 895 052, ¿no es cierto? Aquí se actualiza solito, ¿ya? ¿Queda claro lo que se hizo? ¿Sí? Ya. ¿No queda claro? A ver, dígame, ¿qué es lo que no le queda claro? No, que igual aquí estamos viendo por el tema de los 163 pares y el estado de resultados. Igual estaba medio confundido porque dice según balance. Sí, por la previsión de. A ver, chicos, dice resultado según balance. Acuérdense, cuando estamos trabajando en tributaria, nosotros no trabajamos con un balance clasificado, trabajamos con un balance de 8 columnas. Entonces quedó con la historial de que resultado según balance de 8 columnas. ¿No es cierto? Por eso balance de 8 columnas. ¿Ya? Ahora bien, por otro lado, si se fijan, el estado de resultado, tienes un resultado X aquí. ¿No es cierto? Este resultado X tiene que ser el mismo resultado que tienes tú en el balance. ¿Dónde lo tienes tú en el balance? Aquí tienes el activo, el pasivo, patrimonio. Dentro del patrimonio está el capital. Si hubiera sido antes fondo de revalorización, resultado acumulado y resultado del ejercicio. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, este estado de resultado que dice aquí es el mismo resultado que tiene el balance. ¿No es cierto? Entonces, da lo mismo que diga resultado según balance, resultado que sea estado resultado, porque ambos tienen que estar ligados. No puede estar un balance con un resultado y el estado resultado tiene otro resultado, valga la redundancia. Si no, no conversarían ambos, tendrían que ser iguales. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora bien, resultado según balance, se determinó que esos 10 millones de provisión de impuesto a la renta se hicieron en base al capital. ¿Y cómo se hace la provisión de impuesto
impuesto a la renta? ¿Se hace en base al capital o se hace en base al resultado? Al resultado antes de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros sacamos acá. Este es el resultado después del impuesto que tenemos ahí, ¿no es cierto? Los 163 millones. ¿Ya? Para sacar el resultado, volver a sacar el resultado antes de impuestos, que está equivocado, porque descubrimos que la provisión de impuesto a la renta lo hicieron en base al capital, ¿ya? ¿Cómo lo sacamos? Aumentamos la provisión de impuesto a la renta que tenemos ahí. ¿Por qué lo aumentamos? Porque este resultado, si se fijan, van a tener un balance de 8 columnas, ¿no es cierto? Van a tener activo, pasivo, pérdida y ganancia. Y aquí van a tener capital, todas las cuentas de gasto, impuesto a la renta o provisión de impuesto a la renta. La van a tener como pérdida 10 millones. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a tener en el resultado según balance. Entonces, Para corregirlo, vamos a aumentarlo, ¿no es cierto? Le quedan 173 millones. Y a eso le saco el 27%, que es lo que corresponde al 14A, que serían 46 millones. Por lo tanto, el nuevo resultado según balance de 8 columnas son 163 millones, 173 millones menos 46 millones te da 126 millones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, claro. Él todavía no. Ya. ¿No le queda claro todavía? No, ¿Sí? Queda claro, porque porque el tema de todo resultado. ¿Cierto? ¿Por qué lo saca de balance? No Me sé. tiene que preguntar porque quiero No, que sí, quede claro. yo entendí. Si a mí no me molesta repetir, díganme, ¿qué no le queda claro? ¿Queda claro cómo lo hicimos y por qué? ¿Sí? Ya. Ya chicos, veamos. El tema de capital propio. Ya listos. Listos chicos. No, veamos capital y veo capital propio, ¿ya? Que son muy cortitos. Todavía falta. Me avisan a las 3:30 para sacarle, ¿cómo se llama? Para pedir para pasar la lista, ¿ya? Y les voy a mandar a hacer un ejercicio. No, pero no para esta semana. Sí, me están llegando, sí. No, sí llegan. Sí. No. Ya chicas, ya chicos. Capital propio. Qué raro, está visible. Pero me sale solo un PDF. Sí, hay un PDF. Hay un PDF chiquitito. Sí, ese va, por eso les digo, es muy cortito. ¿Ya? Ya, chicos. No. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan ustedes que yo les pasé varios Excel
cuando vimos regímenes tributarios, que yo les dije guárdenlo porque eso lo vamos a ocupar para más adelante. Ya, en eso están los calculados el capital propio tributario. ¿Ya? Eso. Entonces, aquí vamos a ver la presentación que dice acá. Bueno, ahí en el historial del capital propio, antes del 2020 existía solo una definición de capital propio, ¿ya? Que sería la diferencia entre el activo y el pasivo exigible y se debían rebajarse los valores INTO, que serían los intangibles, los nominales, transitorios y de orden, ¿ya? ¿Ah? Ah, ya. Entonces para el capital propio tributario se utiliza ahora para el 14A, ¿ya? Y el capital propio simplificado para los regímenes PROPYME 14 de 3 y 14 de 8, ¿ya? Entonces, aquí, el 14 de 3, ¿ya? Tendrían el capital aportado más aumentos, más la base imponible, más rentas percibidas por participantes, menos la disminución de capital, menos base imponible si hay una base negativa, retiro y distribuciones y partida inciso segundo del artículo 20. Y a diferencia del 14A, que sigue siendo la misma noción que teníamos hasta hace unos años atrás con total de activos, pasivo exigible, menos los pasivos exigibles, ¿perdón? Sería el capital propio tributario. ¿Ya? Aquí está el procedimiento de auditoría. Principalmente se verifica el capital propio inicial que sea correcto, recalcular el del periodo anterior. ¿Dónde tendríamos que revisar el capital propio inicial, chicos? ¿Dónde tendríamos que revisar el capital propio? ¿Cómo vamos a decir lo mismo que vimos con la base? ¿Cómo auditar capital propio tributario? ¿Cómo se revisa el capital propio inicial, chicos? ¿Cómo se revisa el capital propio inicial? ¿O dónde? Por ejemplo, si es una empresa que ya tiene historial hacia atrás, compararlo con quién? con el del año pasado. Ya, entonces del formulario 22 del año anterior, Hacer una ¿no es auditoría cierto? comparativa. Entonces, se revisa el capital propio tributario inicial en el formulario 22 del año anterior, ¿no es cierto? Sí. Ese pasa a ser el inicial presidente ahí. El inicial de este año sería el final del año pasado, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa más podríamos ocupar para auditar el capital propio tributario? ¿Qué otra cosa necesitaríamos? Tal como lo hicimos en el otro, con la base. ¿Necesitaríamos los balances? Sí. Los estados financieros, ¿cierto? Igual se va a necesitar si es que la empresa se creó este año para la actividad La escritura, y porque ahí sabe cuánto va a aportar los socios. exacto. Entonces se necesita Creo que necesitaríamos revisar estados financieros, ¿no es cierto? el registro empresarial. Ya,
se necesita, pero espérate, se necesita revisar modificaciones en la escritura o la misma escritura de constitución, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitaríamos revisar las modificaciones de la escritura? ¿A alguien se le ocurre? Para ver con cuánto se compuso la empresa o el capital. Ya, pero ahí sería en la misma constitución. Pero las modificaciones, ¿qué me ayudan a ver? Para ver si hubiera un aumento de capital. Aumento o disminución de capital, ¿no es cierto? Entonces, para eso son las modificaciones. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más necesitamos? La tabla de corrección monetaria. ¿Para el capital? Sí, ese se actualiza normalmente desde el 2.7%. Vamos a ir en orden. ¿Se fijan? Verificar que la renta líquida se encuentra auditada y sea el mismo monto que se arrastra. Por lo tanto, tendríamos que revisar la renta líquida y si está auditada. ¿No es cierto? También tendríamos que revisar los formularios 22 del presente año, ¿no es cierto? Sí, pero que ahí dice que hay que revisar si los gastos están o sea, perdón, los retiros y otras cosas que están efectivamente pagados. Entonces habría que revisar una cartera bancaria para ver si de verdad se pagaron las cosas. Y Ahí tendríamos que revisar el tema de claro, de las notas y el detalle del retiro. Y también tendríamos que ver el tema de ADJ de retiro. Tendríamos que revisar ADJ de retiros con cartola bancaria ¿qué otra cosa más? Y después darle dividendos. También con cartola. ¿Ya? Verificar que sea el monto correcto. Si existe algún concepto, dice ya, efectivamente paga. Para eso está la cartola. Recalcular el incentivo, entonces sería el incentivo de la letra E. Revisar. ¿No es cierto? Y lo que decía su compañero, Joaquín, que sería el tema de revisar registro de renta empresarial, ¿no es cierto? Ya. Eso tendríamos que revisar para auditar el capital propio tributario. Ahora bien, chicos. Aquí, si se fijan, en el ABA, en el 1.2, están estos ejercicios que yo les dije
Lo vamos a volver a ocupar, ¿se acuerdan? Esto sería el ejercicio X14A, 14D3 y X14B para que pase a 14D8, ¿se acuerdan? ¿Que lo vimos? Ya, voy a bajar uno de ellos. ¿Qué pasó? Ya chicos, entonces aquí les voy a explicar. Aquí está el capital propio tributario calculado, ya, de todos los años. AT 2020, AT 2021, AT 2022. ¿Ya? Tanto para el 14D3 como para el 14D8. Pero, ¿qué nos faltaría revisar ahí? La razonabilidad. Entonces, para eso, les voy a solicitar. ¿Cuál profe? Del 14A? El 14D3 y 14D8. Son 3 años. Son 3 años. ¿Ya? Entonces, solicitar la razonabilidad de los siguientes. Tenemos que hacer nosotros. Pero ahí les voy a explicar, les voy a dar el formato, que es el mismo formato que tenemos en el formulario 22. ¿Ya? Sería 14D3. Y el otro sería ejercicio A que sea 14D8. ¿Ya? Esto es para los 3 años de cada archivo. ¿Ya? Y la entrega sería sí, el mismo grupo de los otros informes. Grupos de 20. No. Para el viernes 6, ¿ya? ¿Esa es la prueba? ¿Ah? ¿Esa es la prueba? No. Ese es un ejercicio. Para entrega sería viernes 6 de octubre. ¿Ya? ¿Ya? Ese sería. Se solicita la razonabilidad de los siguientes Excel, ¿ya? De los 3 años que existen ahí, ¿ya? Están elaborados en los capitales propios, ¿ya? ¿Y cuál es el formato, profe? El formato es el siguiente. No, el grupo igual que el otro grupo de los otros informes, ¿ya? ¿Es con nota? Por supuesto, pues. Lo voy a entregar esta semana, junto con la prueba. ¿Ya?
En el recuadro 14, chicos, por favor, en el recuadro 14 del formulario 22 está el formato de la razonabilidad, ¿ya? En el recuadro 14 del formulario 22. Se puede sacar desde la página del servicio el formulario 22. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ok. Ustedes van ahí, miren, fíjense, les voy a mostrar. Formulario 22 en Excel o en PDF, da lo mismo. O también pueden verlo en blanco. Ahí dice, introducción al formulario de actividad año tributario 2003, navegar por formulario de renta, y ahí está. Y tienen que bajar al 14, del cuadro 14, pinchan ahí. Dígame. Por lo que entendí, hay que revisar esa información y hacer la razonabilidad. A ver, vuelvo a insistir. Hay en el 1.2 de ABA, en el 1.2 de ABA, ya hay varios ejercicios de regímenes tributarios que están todos base líquida, están desarrollados, están con capital propio, con registro de renta empresarial. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy pidiendo es que de estos dos ejercicios, ejercicio X 14A, 14D3, ejercicio X 14B, 14D8, que uno está aquí, por ejemplo, ya hay en cada Excel, en esos dos Excel, hay 3 años desarrollados. ¿Ya? Está el año de 2020, 2021 y 2022. Lo que yo quiero, y está desarrollado el capital propio, lo que yo quiero es que de esos dos ejercicios, dos Excel, perdón, de todos los años que están, les calculen la razonabilidad. ¿Ya? ¿En base a qué, profe? En base al formulario 22 que yo les estoy mostrando, que es este de aquí, que dice el recuadro 14. ¿Ya? Eso. ¿Ya? En base a esto de aquí. Buscan en el servicio de impuesto interno el formulario 22. ¿Sí? Después, si quieren, yo les puedo subir un formulario, pero para que ustedes también se vayan familiarizando con el servicio de impuesto interno, no les tengan miedo, ¿ya? Y la idea es que ustedes también vayan y se metan al servicio, ¿ya? ¿Queda claro? Esto queda para el 6 de octubre. En grupo, el mismo grupo que ustedes tenían, ¿ya? Profe, con respecto, o sea, cambiando de tema, con respecto a la prueba de auditoría financiera, era esta mañana, ¿cierto? Sí. Sí, era. Pero mañana lo vemos, pero no era hasta mañana lo explico y después... Mañana la entrega. Oh, está, sí, pero ya. No, siempre lo he hecho, nunca lo he hecho así. Yo siempre tengo la clase, yo fijo la hora, esta, y digo, explico y después les doy. No, yo no soy así. No soy, no, me carga eso. No. Por faltar, ¿ves? Las últimas 2 clases. ¿No te va a pasar la lista? Sí, voy a pasar la lista. ¿Quedó claro? Sí. Ya.